Sí, ¿qué te parece si para seguir hablando de este tema tan importante en México, pasamos a nuestra segunda entrevista? Es con Viridiana Lázaro Lembrino. Ella es especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México y es licenciada en biología por la UNAM con especialidad en ciencias ambientales en la Universidad de Salamanca, España. Buenos días, bióloga. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, hablábamos de los efectos que ya tiene este pesticida. Ustedes desde Greenpeace han llevado distintas campañas para, pues sí, justamente promover pues la cancelación en el uso de este agroquímico, y me gustaría que nos comentara cómo han visto el trabajo de las autoridades en este sentido. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como mencionas, este es un trabajo que se ha impulsado desde hace mucho tiempo. Nosotros llevamos más de 22 años trabajando en el tema de transgénicos y también de prohibición de plaguicidas altamente peligrosos. Y justamente para la publicación del decreto que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2020, pues hubo una contienda bastante importante en la que estuvo involucrada sociedad civil. Nosotras desde Greenpeace México también estuvimos impulsando este decreto. Hubo varias publicaciones previas debido a las resistencias que hay dentro del mismo gobierno, porque recordemos que este es un decreto presidencial que tiene a diferentes instancias involucradas, ¿no? Entre ellas Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también está Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también pues el CONACYT, que está muy involucrado, ¿no? Y todas estas instancias pues que están involucradas en el cumplimiento, o sea, es su labor de estas instancias implementar de una manera adecuada el decreto presidencial. Sin embargo, antes de que se publicara el decreto, eh, hubo varios intentos de engañar, incluso para que este decreto no saliera tal como está en este momento. En un principio salió en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria era un decreto que decía que solo se iban a realizar investigaciones para ver la peligrosidad del glifosato, para ver si sí o no se podía seguir utilizando en México, y pues esto vemos que es como un total engaño, ¿no? Porque justamente ya hay muchísimos estudios que avalan la peligrosidad del glifosato, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como ya se mencionaba antes, el Centro de Investigaciones para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud desde el 2015 consideró al glifosato como un probable cancerígeno. Entonces, pues esto era una estrategia para perder tiempo, ¿no? Y pues bueno, finalmente, el 31 de diciembre del 2020 se publica este decreto tal como lo conocemos ahora, y pues da un plazo, ¿no? Para enero del 2024 pues se elimine totalmente el maíz transgénico y también se sustituya totalmente el glifosato, que sabemos que es un plaguicida altamente peligroso, es un herbicida que es sistémico. Esto quiere decir que penetra directamente en los tejidos de la planta. Entonces, aunque tú laves tus verduras, aunque tú laves los alimentos, el herbicida va a estar dentro de la planta. Entonces, eh, al final, si este producto llega a los consumidores finales, también se va a estar consumiendo esta sustancia, y pues lo más peligroso, ¿no? Que es las agricultoras y agricultores que están en contacto directo con esta sustancia. Muchas gracias. Sí, tuve problemas con la conexión, pero ya estamos de regreso y
escucho claramente. Sí, estábamos comentando, bióloga, estábamos comentando que los empresarios, bueno, pues a pesar de estas evidencias de daños a la salud que produce esta sustancia química, bueno, pues ellos no se dan por vencidos, a pesar incluso de este decreto y a pesar incluso de ya una determinación de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ellos incluso han instaurado un plan, es parte de las investigaciones que hemos realizado en Contralínea, han instaurado un plan para frenar o echar atrás, dicen ellos, este decreto, metiendo dinero a los medios de comunicación para generar una campaña a su favor y también interponiendo más amparos. Ahí dimos cuenta nosotros en las páginas de Contralínea de un documento firmado precisamente por el propio presidente del Consejo Nacional Agropecuario, donde, bueno, ellos consideran que todavía pueden echar atrás este decreto y esta política que ahora ha decidido el gobierno federal, distinta a la del monocultivo, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, bióloga? Desde la sociedad civil se considera que los empresarios todavía tienen margen de maniobra para echar atrás este decreto y seguir importando glifosato, o ya consideran que es una cosa juzgada. Pues mira, todavía de estos 26 amparos todavía se tienen que resolver, siguen su curso, pero varios de esos amparos han sido sobreseídos. ¿Qué significa esto? Que se han detenido justamente porque los jueces han considerado que estas empresas no tienen un interés legítimo directo, ¿no? O sea, que no utilizan directamente el glifosato, por ejemplo, con estas productoras de alimentos procesados, ¿no?, etcétera. Entonces, ese ha sido uno de los argumentos que los jueces han utilizado para que estos juicios de amparo no sigan, ¿no? Entonces, ahí está una argumentación que esperamos continúe también, pero además los jueces tienen que favorecer el interés general de todas las mexicanas y los mexicanos, tienen que tomar en cuenta los derechos humanos de la población mexicana, tanto a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud, a la alimentación adecuada, y también es muy importante que se considere que nosotras como ciudadanos pues tenemos derecho a decidir qué comer, ¿no? Y cómo y las campesinas y campesinos tienen derecho a decidir cómo producirlo, y eso es la soberanía alimentaria. Y justamente con estos amparos si se dan a favor de las empresas, se estaría violentando ese derecho a la soberanía alimentaria. Entonces, está en juego nuestra soberanía alimentaria, y eso es algo muy importante que deben considerar los jueces a la hora de tomar esta decisión. Otro punto importante es que ya se han dado 2 suspensiones provisionales negadas. Bueno, se han negado estas 2 suspensiones provisionales que pidió Bayer Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario, y pues eso también es un buen antecedente para la resolución de estos casos. Esto quiere decir que pues los juicios de amparo continúan, pero también el decreto sigue su rumbo, ¿no? Sí, estamos hablando con Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México. ¿Hacia dónde hay que prepararse, Viridiana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad de estar pues muy al pendientes de lo que ocurra con estos amparos y bueno, lo que hagan estas empresas? Porque definitivamente la estrategia que fue revelada por parte del Consejo Nacional Agropecuario es preocupante. Sí, nosotras como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos que estar muy informadas sobre
los beneficios, ¿no?, que nos da este decreto presidencial. Si bien no es perfecto, es un paso hacia la transición agroecológica, que es lo que necesitamos. Necesitamos un cambio sistémico, un cambio del modelo agroalimentario actual, que está basado principalmente en la industrialización de la agricultura, con estos agroquímicos excesivos, con fertilizantes químicos, con transgénicos que dañan nuestra salud de una manera importante. Y es por eso que nosotras, como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos que estar informados para exigir a las instancias federales pues que se cumpla este decreto. También exigir también, incluso como consumidoras y como consumidores, pues tener acceso a alimentos saludables, inocuos, pues también para tener estos alimentos pues necesitamos tener una producción agroecológica, ¿no? Entonces nosotras como consumidoras somos parte de este sistema agroalimentario, y las decisiones que tomemos como consumidoras, como consumidores, y las exigencias que realicemos al gobierno van a ser muy importantes para poder movilizar y hacer este cambio posible, ¿no? Nosotras podemos optar por consumir en estos mercados cortos diferenciados, como son cooperativas de consumo colectivas, mercados de productores, tratar de acortar estas cadenas, ¿no? Consumir directamente de los productores, saber cómo es que están produciendo esos alimentos y pues considerar esos beneficios que nos están dando estos productores que no utilizan agroquímicos, que utilizan insumos orgánicos, y que sobre todo pues también fortalecemos al mismo tiempo la economía local, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta y pues estar informadas de los daños que ocasionan los plaguicidas altamente peligrosos y evitarlos, ¿no? Y también, pues, si bien es complicado, ¿no? Porque como se mencionaba anteriormente, pues todavía no existe esa transparencia por parte de las empresas, por parte de la industria, de que nosotras podamos saber qué plaguicidas contienen los alimentos, si son transgénicos o no, porque hasta ahora no existe un etiquetado que nos diga si los alimentos son transgénicos o no. Tenemos que ir hacia allá, avanzar, y las autoridades tienen que escucharnos para poder tener estas medidas que garanticen nuestra salud y que estamos consumiendo alimentos inocuos, ¿no? Que es un derecho humano, el derecho a la alimentación saludable, inocua, sustentable y culturalmente adecuada. Sí, estamos platicando con con la bióloga Viridiana Lazo Lembrino, quien también es especialista en ciencias ambientales por la Universidad de Salamanca, España. Bióloga Viridiana Lázaro Lembrino, también quería preguntarle sobre qué más hace falta. Tenemos ya un decreto que ha comentado usted, es valioso, es importante, tenemos que vigilar para que se cumpla, pero ¿qué más hace falta? Uno, para que realmente se avance en la prohibición de este tipo de sustancias. Hoy estamos hablando de glifosato, pero no es la única. Y dos, para que también pueda avanzarse hacia otro modelo de tanto de producción agropecuaria como de consumo. ¿Qué más hace falta desde el punto de vista de la legislación, de las leyes, de las políticas de gobierno? Sí, hay varias cosas que se tienen que hacer todavía. Como mencioné, este es un primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, aún hace falta mucho, porque no significa solo sustituir un insumo por otro, igual o peor. Más bien lo que se necesita es revisar estos listados de plaguicidas altamente peligrosos, prohibir inmediatamente estas sustancias químicas que ocasionan daños a la salud y que incluso ya están prohibidas en otros países. Se necesita también cumplir la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a los plaguicidas altamente peligrosos.
y que insta a la Senacica, a Saber, a Semarnat y a COFEPRIS a realizar diferentes pasos para poder asegurar que la población pues no está expuesta a estos plaguicidas altamente peligrosos. Hay diferentes actividades que se tienen que hacer respecto a esa recomendación, que van desde grupos de trabajo, listados de plaguicidas altamente peligrosos que deben ser prohibidos, estudios actualizados sobre los daños que ocasionan estos plaguicidas altamente peligrosos a la salud. También hay que avanzar en los etiquetados, como mencionaba, que contengan pues las características de los productos y si tienen o no transgénicos, plaguicidas altamente peligrosos, y sobre todo fortalecer todo el andamiaje, ¿no?, legislativo en torno a los transgénicos y a los plaguicidas, que pues tenemos la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, en la que se debe considerar a todo México como zona libre de transgénicos, porque recordemos que incluso el maíz tiene una polinización abierta. Eso significa que el polen viaja a través del aire y puede llegar y contaminar a cualquier otra planta de maíz nativo, ¿no? Entonces, el polen del maíz no tiene fronteras, entonces es por eso que se debería considerar a todo México como centro de origen y diversificación del maíz, como sabemos que lo es, ¿no? Y pues bueno, también tenemos en puerta la Ley General de Alimentación, y pues también un punto muy importante es que no se dé pauta a que se lleve a cabo la Ley Federal de Variedades Vegetales, que permite la entrada de UPOV 91, y que justamente eso también va en contra de nuestra soberanía alimentaria, porque permite la privatización de las semillas. Entonces son varias cosas que se deben hacer para poder transitar hacia un sistema agroecológico, un sistema alimentario que vaya acorde a los ciclos de la naturaleza, que cuide nuestra salud, el medio ambiente, y que proteja también a las agricultoras y a los agricultores. Así es, Viridiana Lázaro Lembrino, estamos platicando con este especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México. Hay ejemplos pues muy palpables de lo que está produciendo o provocando este pesticida. Por ejemplo, en la península de Yucatán vemos el caso de los apicultores que están perdiendo prácticamente pues su materia prima, su modo de sobrevivencia a causa de estos herbicidas, de este herbicida como es el glifosato. Ya incluso han tenido que acudir a instancias internacionales para que sean atendidos, porque bueno, la fumigación con este material pues ha afectado a las abejas en esta zona, en esta región del país, que es altamente productiva en miel. ¿Qué otros ejemplos podría mencionarnos al respecto? Así es muy lamentable, justamente porque los pueblos del sureste mexicano están siendo fumigados, y eso afecta su vida en general, ¿no? Tanto sus actividades económicas como lo es el tema de la producción apícola, que hay muchas comunidades que se dedican a la apicultura y que, como bien mencionas, están matando a sus abejas, pero también se está contaminando sus mieles que estaban, pues, están garantizando, ¿no?, que vienen de las comunidades, del comercio justo, del comercio local, que es una actividad sustentable, pero debido a que existen en esa zona plantaciones ilegales de soya transgénica, pues, y maíz transgénico, las abejas con este polen contaminando estaban también incluso contaminando algunas mieles, y eso afectaba directamente a su actividad.
¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya las certificaciones, que son muy estrictas, pues estaban haciendo que las comunidades pues no pudieran continuar, ¿no? con este negocio, con esta manera de vida, ¿no? que ellas tienen. Está afectando su salud de una manera muy grave. Como ya se mencionó, pues el glifosato es considerado como probable cancerígeno. Diferentes tipos de cáncer, tiene un potencial genotóxico que provoca también estrés oxidativo, y esto pues lleva a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? como cáncer, diabetes, entre muchas otras. Y es por eso que se debe tomar en cuenta el principio precautorio. Es muy importante que se prevengan este tipo de daños a la salud, al medio ambiente, a la economía, porque no existe una cantidad segura de glifosato o de ningún otro plaguicida altamente peligroso que se pueda entrar en un organismo y que digas esta cantidad es segura, justamente porque al tener un potencial genotóxico están dañando el ADN de tus células. Y al dañarse, pues esto provoca mutaciones que puede resultar en cáncer, ¿no? Y en muchas otras enfermedades. Entonces, no puede existir un daño pequeño, ¿no? en tu organismo. Al final esto también es acumulativo y en algún momento, pues, ocasiona un daño muchas veces irreversible, ¿no? Entonces es por eso que se debe tomar cartas en el asunto, se debe considerar el principio precautorio, muy importante, y también escuchar a las comunidades, ¿no? Ya mencionamos, ¿no? que es posible otras formas de producir, sí es posible una agricultura sin agrotóxicos y sin transgénicos. La solución, no la única, pero una de ellas es transitar hacia la agroecología. Ya existen miles de experiencias en muchos lugares, tanto de México como de otros países, que están teniendo resultados favorables, ¿no? Al transitar hacia otros tipos de agricultura ecológica, con buena productividad, sin daños a la salud, etcétera, ¿no? Un montón de beneficios que tiene producir diferente y cambiar estos modelos impuestos, ¿no? Por este también sistema económico que nos ha impuesto, pues tener muchísima más productividad a costa de la salud de las personas y del medio ambiente, ¿no? Cuando sabemos que es mentira todo lo que nos habían vendido, ¿no? Desde la Revolución Verde, que se iba a acabar el hambre en el mundo con la agricultura industrializada, con todo este paquete tecnológico, cuando vemos que no es así, porque es un tema de inequidad, de una mala distribución de los recursos. Y entonces, pues ahí es donde hay que repensar todo el modelo que tenemos actualmente y transitar hacia otras realidades, ¿no? Hacia otras posibilidades de producción sano, ecológico, sin químicos, ¿no? Sí, hay que repensar este modelo, son las palabras de Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace, bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en ciencias ambientales en la Universidad de Salamanca, España. Muchas gracias, bióloga, por habernos tomado la llamada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.